Buenos días, niños. Esta semana vamos a trabajar en la biografía. Para eso vamos a identificar su estructura, sus características y su propósito. Entonces, ¿qué es la biografía? La biografía es un texto que informa sobre los acontecimientos de la vida de una persona, abarcando desde su nacimiento hasta su muerte, o la situación actual si es que la persona está viva. Está escrita en tercera persona singular y generalmente predominan los verbos en tiempo pasado, pues se relatan hechos que ya ocurrieron. La lectura de biografías nos permite conocer más sobre la historia y sobre las personas que han contribuido al desarrollo de la sociedad en diferentes ámbitos. ¿Cuál es el propósito de las biografías? Las biografías tienen como propósito informar sobre los acontecimientos, hechos o hitos importantes de la vida de una persona. ¿Qué datos contiene? Bueno, algunos datos que podemos encontrar en la biografía son el nombre, fecha y lugar de nacimiento, fecha y lugar de su muerte, si es que así fuera, y aspectos relevantes o hitos importantes como dónde estudió, qué trabajos hizo, dónde trabajó, cuáles fueron sus logros importantes, cosas que les gusta hacer, etc. Dentro de su estructura, ¿cómo se estructura este texto? Podemos encontrar primer párrafo introductorio donde se presenta el personaje. Luego está el desarrollo donde se narran los sucesos trascendentes e importantes de la vida del personaje del que se va a hablar, de la persona. Y una conclusión, que es una valoración sobre la importancia de la vida del personaje. Y otro aspecto y muy relevante es que las biografías se presentan en una línea de tiempo cronológica, es decir, desde los hechos pasados, como por ejemplo el nacimiento, hasta la situación actual. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos acá la biografía de Marcela Paz, la que vamos a leer, así que mucha atención. Marcela Paz, escritora chilena, Premio Nacional de Literatura, su verdadero nombre era Esther Uneus Salas y fue creadora de Papelucho. Conocida por todos los niños de Chile por su seudónimo Marcela Paz, nació en Santiago en el año 1902 en el seno de la familia tradicional conformada por Francisco Uneus y María Teresa Salas y además sus 8 hijos. Marcela Paz no asistió al colegio ni al liceo, sino que recibió una formación particular en su casa, donde destacaban los idiomas, el piano y la cultura europea en general, incluyendo viajes por numerosos países del Viejo Mundo, que a este nos referimos a Europa. Esther Uneus apareció con su seudónimo de Marcela Paz como colaboradora del diario ilustrado de la revista de masiva circulación para niños y jóvenes El Peneca y posteriormente de Mampato, que también está dirigida a un público infantil. En 1933 conquistó un destacado sitial como escritora gracias a la publicación de Tiempo, papel y lápiz, su primera novela. En 1947 fue publicado uno de sus libros más famosos, Papelucho, y permitió a su creadora saltar a la fama. A esta primera obra siguieron muchas otras, en que Papelucho fue sucesivamente huérfano, hippie, detective, historiador, misionero, enfermo por equivocación, hermano mayor, entre otros. Los diferentes libros sobre Papelucho han sido reeditados una y otra vez y traducidos a muchos otros idiomas. El reconocimiento de su amplia trayectoria, en 1982 se le concedió el Premio Nacional de Literatura. Este reconocimiento se sumó a una larga serie de distinciones literarias que la autora recibió a lo largo de toda su vida. Otras de sus creaciones fueron La Pecosa, La Vuelta de Sebastián, Caramelos de Luz y A pesar de mi tía. Esther Uneus falleció en Santiago el 11 de junio de 1985. Bueno, acá podemos ver entonces en la biografía de Marcela Paz que hay un párrafo introductorio que nos habla sobre la escritora en general. Luego están los detalles de cada hecho importante ocurrido en su vida, de cada hito importante que logró desde su nacimiento hasta
los premios que recibió y luego una conclusión que nos da datos, por ejemplo, nombres de otras creaciones o de otros libros de la escritora y la fecha de su fallecimiento. Podemos ver entonces que la línea de tiempo en que está escrita esta biografía va desde el pasado hasta el presente. Vamos a ver eso más en detalle. En cuanto a la línea de tiempo, importante destacar que la biografía se recogen los hitos más importantes de la vida de la persona. No quiere decir que yo voy a contar todo lo que hizo, sino que voy a tomar recoger aquellos más importantes para describirlos y considerar que la biografía se presenta en una línea de tiempo cronológica que va desde el pasado hasta el presente, ¿cierto? Desde hechos pasados como el nacimiento hasta la situación actual. Muy bien. Entonces, veamos una línea de tiempo, por ejemplo, de esta biografía. Aquí vemos entonces que parte en 1902 con su nacimiento. Luego nos saltamos a otro hecho importante que tiene que ver con la publicación de su primer libro. Luego, a cuando publica su libro más famoso, que es Papelucho. Luego, cuando gana el Premio Nacional de Literatura, un hito muy importante dentro de su carrera, y hasta la fecha de fallecimiento. Vamos a comprobarlo en el texto. Entonces, vamos a verificar. Tenemos acá nuestra línea de tiempo y vemos entonces que uno de donde parte esta biografía, ¿cierto? Es con su nacimiento en 1902, que lo tenemos acá. Luego nos vamos acá, que es donde escribió su primer libro, en 1933. Desde ahí pasamos a 1947, donde publica Papelucho. Desde ahí nos pasamos a 1982, cuando se le concede el Premio Nacional de Literatura, que es un reconocimiento muy importante para los escritores. Y luego tenemos acá la fecha de fallecimiento, que es donde terminaría la vida de Marcela Paz, ¿cierto? Y tomamos esos aspectos más importantes de su vida o de su carrera y se relata en la biografía. Y esa sería la línea de tiempo de los hechos o acontecimientos importantes de esta biografía. Vamos a ejercitar entonces. Tenemos este cuadro donde está la época y un hecho importante. En el nacimiento, nosotros como hecho importante tenemos obviamente la fecha. Dentro de su vida escolar, podemos leer en la biografía de Marcela Paz que en su vida escolar, más bien ella no asistió al colegio, sino que se educó en casa, recibió una educación no tradicional. Y en su casa aprendió todo lo que necesita y recibió muy buena educación también. Luego, en la época de 1933, si nosotros vamos al texto, podemos ver que ella se destaca como escritora y publica su primer libro. Luego nos vamos a 1947, ¿qué ocurrió? Si vamos al texto y buscamos, podemos ver que publica Papelucho, uno de sus libros más famosos. Luego, si nos vamos a la época de 1982 y volvemos al texto, podemos ver que en este año se le concedió el Premio Nacional de Literatura. Y finalmente, en la época de su fallecimiento, nosotros ponemos la fecha. Ahora, vamos a poner a prueba nuestra comprensión. Vamos a responder lo siguiente. ¿Cuál fue el primer libro de Marcela Paz? ¿Papelucho o Tiempo, papel y lápiz? Vamos, piensa. Si respondiste Tiempo, papel y lápiz, estás en lo correcto. Vamos con otra. ¿Con qué libro se hizo famosa Marcela Paz? ¿Con La Pecosa o Papelucho? Vamos. Con Papelucho. Excelente. ¿Cuál es el verdadero nombre de Marcela Paz? ¿María Teresa o Esther? Pensemos. Vamos a ver. Esther, excelente. Vamos con la última. ¿Dónde nació Marcela Paz? ¿En Santiago o en Concepción? Vamos a ver.
En Santiago. Si respondiste Santiago, estás en lo correcto. ¿Cuándo recibió el Premio Nacional de Literatura? ¿En 1966 o 1982? Piensa. Si respondiste 1982, estás en lo correcto. Ahora te toca a ti. ¿Qué vamos a hacer? En su libro de lenguaje van a leer la biografía de Ada Lovelace, que está en la página 204 y 205 de su libro. Una vez que la hayan leído, ojalá más de una vez, van a completar el cuadro que está en la página 206, en la actividad número 2, que es esta, donde a partir de la lectura que hicieron ustedes de la biografía de Ada, van a ir escribiendo los hechos más importantes según la época que se menciona. Tenemos la infancia, ustedes van a describir un hecho importante de su infancia. Les voy a dar una pista. Por ejemplo, Ada tuvo muchos problemas cuando era pequeña y quizás eso hizo que después desarrollara ciertos gustos o intereses. Luego, ¿qué ocurrió? A la edad de 12 años, a los 15, siendo joven y adulta, ¿qué hecho importante le ocurrió? A los 37 años y después de su muerte. Cuando lo tengan listo, le van a tomar una fotografía y enviar a su profesor o profesora de siempre. Espero que les resulte muy bien. Nos vemos en una próxima clase. Bye.